Buenas tardes a todos, todas y todos. Mi nombre es Luis Picosme, soy estudiante doctoral del programa graduado de Historia de aquí de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, y estaré moderando este panel Violencia, Opresión y Género. Reciban también los presentes y quienes nos acompañan vía Zoom un saludo de parte de mis compañeras del comité organizador de este simposio. En este panel vamos a estar escuchando las ponencias de Fernando Miguel Manso Alonso, Héctor Díaz Tapia, Miguel García González y Rodney Padovani Casanova. Y las presentaciones van a ser comentadas por la doctora María del Carmen Baerga, quien es catedrática de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. La dinámica inicia, ¿verdad?, en el orden en que está pautado el programa. Cada presentador va a tener, o cada ponente, 15 minutos para esa exposición. Cuando les falten 3 minutos, yo se lo voy a dejar saber, y luego cuando les falten 1, para respetar los tiempos, pues sabemos que tenemos una actividad luego de que este panel finalice. Luego, ¿verdad?, la profesora le vamos a dar unos 10 minutos. Sabemos que no son necesariamente suficientes, pero para que pueda hacer comentarios y tal vez unas primeras preguntas a nuestros panelistas, y luego abriríamos el espacio para que tanto las personas que nos acompañan a través de Zoom como los que están aquí presentes puedan unirse al diálogo también con preguntas, e inclusive puede darse la posibilidad de que se hagan las preguntas entre los panelistas. Nuestra primera presentación de hoy la vamos a ver a través de un vídeo que nos ha enviado Fernando Miguel Manso Alonso, quien es doctorando en Ciencias de la Educación y su línea de investigación es la historia de la educación. Cuenta con un máster en estudios cubanos y del Caribe y es licenciado en educación con especialidad en marxismo-leninismo e historia de la Universidad de Camagüey. Se graduó en el 2017. Es profesor de historia de Cuba, historias regionales de Camagüey e historiografía de Cuba de la Universidad de Camagüey. Es miembro del grupo de investigación científica, profesionalización de los sujetos del proceso educativo del Centro de Estudios de Ciencias de la Educación Enrique José Verona en la Universidad de Camagüey. Además es miembro de la Asociación de Pedagogos de Cuba, la Unión de Historiadores de Cuba, la Red Iberoamericana de Pedagogía de la Asociación de Historiadores, Cronistas y Escritores de Nuevo León, José Servando Teresa de Mier, y vicepresidente de la Sociedad Cultural José Martí de Camagüey. Ha recibido reconocimientos y premios por su actividad académica, entre ellos Honrar Honra 2018, Premio Herencia 2021 y Premio Abdala 2021. Ha participado en eventos nacionales e internacionales en Cuba, México, Colombia y Chile, y ha publicado artículos sobre historia regional y local e historia de la educación por la editorial Redipe, editorial Event Hub, capítulo de Cuba, la Red de Pedagogía y el Centro Cultural Africano Fernando Ortiz. Hoy estaremos escuchando la ponencia Maestras para Educación Primaria Pública, las mujeres escriben su historia en Puerto Príncipe, Cuba. Organizadores del segundo simposio de jóvenes investigadores en historia, organizado por la Universidad de Puerto Rico en 2023. Gracias por la inclusión de la ponencia titulada Maestras para la Educación Primaria Pública. Las mujeres escriben su historia en Puerto Príncipe, Cuba, 1898-1902, en el panel Violencia, Opresión y Género. Su autor, el máster en Ciencia, profesor de la Universidad de Camagüey en Cuba, Fernando Miguel Manso Alonso. El objetivo de la ponencia es argumentar la presencia de las mujeres en el sistema educativo primario público en la provincia de Puerto Príncipe a partir de 1903, nombrada como Camagüey, durante el periodo de la... Para un momento, porque ahorita se escuchaba más alto, pero no puedo tocar el máster. Si lo Creo que es un problema del micrófono de la grabación, porque también acá se escucha rarito. Se escucha bajito. Bueno. Sí. Me sigo en las pruebas y se escuchaba.
primera ocupación militar de Estados Unidos entre 1898 y 1902. Voy a empezar nuevamente. El agradecimiento a los organizadores del segundo simposio de jóvenes investigadores en historia, organizado por la Universidad de Puerto Rico en 2023. Gracias por la inclusión de la ponencia titulada Maestras para la Educación Primaria Pública. Las mujeres escriben su historia en Puerto Príncipe, Cuba, 1898-1902, en el panel Violencia, Opresión y Género. Su autor, el máster en ciencia, profesor de la Universidad de Camagüey en Cuba, Fernando Miguel Manso Alonso. El objetivo de la ponencia es argumentar la presencia de las mujeres en el sistema educativo primario público en la provincia de Puerto Príncipe a partir de 1903, nombrada como Camagüey, durante el período de la primera ocupación militar de Estados Unidos entre 1898 y 1902. En la ponencia se asume como punto de partida el estado de la educación primaria en 1899, año en el que oficialmente inicia la primera ocupación militar de los Estados Unidos en Cuba, aunque en el caso de Puerto Príncipe inicia el 24 de noviembre de 1898. En este censo se asume en relación con el personal docente los datos a la incorporación masiva de mujeres a la instrucción pública, con titulación o no para ello, para ejercer como maestras y directoras de escuelas o casas de escuela, ya sea en zonas rurales y urbanas, resultado inmediato de la política educativa impuesta por el gobierno militar en Cuba. La dimensión social, o lo que es lo mismo, los múltiples aspectos sociales y los aspectos que en estos participan, ostentan un lugar fundamental en las investigaciones histórico-educativas, ya que los variados hechos, procesos, personalidades y fenómenos constituyen temas de indagación, no están fuera de una sociedad históricamente determinada. Los estudios sobre esta sociedad, integrada por individuos en plena capacidad creadora, deben ser analizados en sus contextos para humanizar desde las peculiaridades individuales el conglomerado humano que ha hecho la historia como sujetos activos en las transformaciones. Frecuentemente, estos sujetos han sido invisibilizados, ya sea por carecerse de fuentes para su estudio o por seguir el patrón de indagar solo a las élites en detrimento de las capas populares. Se asume en este caso la categoría de capas populares de la doctora en ciencia María del Carmen Barcia por incluir dentro de los profesionales liberales a los maestros de escuela, ya que por su origen social, razones culturales o situaciones coyunturales defendían los intereses de la población común. Desde la perspectiva de la historia social, se aborda sobre los nombramientos de mujeres para asumir como maestras al reorganizarse la educación primaria, los salarios devengados, los lugares donde fueron ubicadas para impartir docencia, la activa participación que tuvieron en la escuela de verano que se realizó en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, en 1900, las escuelas de verano en Puerto Príncipe y en la fundación y luego posterior desarrollo de la Asociación de Maestros de Camagüey. Además, se explicitan las manifestaciones discriminatorias de las que fueron víctimas estas mujeres, expresión del pensamiento tradicionalista y excluyente que había fraguado en la sociedad cubana, en este caso en la principeña, durante siglos de dominación española y que se imponía modificar como parte de la modernidad que se introducía. Como punto de partida se toma como referencia los datos aportados en el informe sobre el censo de Cuba 1899, que fue una de las primeras medidas del gobierno militar interventor en Cuba. En relación a la educación, este concluyó que la educación en Cuba estaba atrasada y era excluyente, mantenía alto índice de analfabeto, bajo nivel de escolaridad y de asistencia, y demostró el insuficiente número de escuelas y de docentes para emprender las transformaciones que se pretendían. Fueron censados en la provincia de Puerto Príncipe 122 docentes, de ellos 63 mujeres, sin que especificaran si en el momento del censo se encontraban en ejercicio de la profesión o no. La mayor cantidad de docentes, que eran 37, las edades comprendían entre los 25 y los 31 años de edad.
En Puerto Príncipe, al iniciarse la ocupación militar después del periodo de la guerra de 1895 a 1898, solo existían 37 escuelas públicas, con una matrícula de 1817 estudiantes, y en ellas solo laboraban 41 docentes. En el Instituto de Segunda Enseñanza, único de su tipo en la provincia, contaba con 8 docentes y 72 estudiantes matriculados. Durante el primer año de ocupación militar, en Puerto Príncipe se hicieron frecuentes los actos de toma de posesión de docentes en sus puestos. Esto explica que desde antes de hacerse el llamado masivo a finales de 1899, a través de la Orden Militar 226, ya desde este primer año existió en el territorio un marcado esfuerzo por legalizar en las condiciones existentes a los docentes, con titulación o no, en el ejercicio de la profesión. El 2 de enero de 1899, en el Ayuntamiento de Puerto Príncipe se informó de la reorganización de la instrucción pública a partir de una comunicación de la Dirección General de este ramo. Para las escuelas públicas y con el mismo sueldo de 600 pesos anuales fueron nombradas las señoras Elena Pan de González, la señorita Sara Betancur, Adriana Morel Estrada y Margarita Ramírez Carnesolta. Para las escuelas del Poblado de Minas, con igual retribución, la señora América Guerra de Riverón. El personal docente anteriormente había tomado posesión de sus cargos desde el 5 de diciembre de 1898, por lo tanto se trataba de oficializar una práctica que ya existía. El acto de nombrar docentes fue, además de la legalización y el reconocimiento de las instituciones y el gobierno local, una manera de reafirmar el compromiso con la profesión y con los habitantes de la localidad, ya que estos contaban con el prestigio y la admiración en el contexto social comunitario. El lunes 12 de febrero de 1900, el periódico local de Puerto Príncipe, Las Dos Repúblicas, publicó el listado de los maestros y maestras nombrados del día 10 de ese mes. Se trataba de un nombramiento masivo de docentes, los que impartirían docencia en los 9 barrios y en los poblados rurales del municipio cabecera. La cifra ascendió a 152 maestros y maestras, de ellos 50 hombres y 102 mujeres. Las maestras representaron el 67,10% del total, lo que las hacía mayoría. En el caso de los poblados rurales, representados por 13 docentes, 9 eran mujeres, que también significó la mayoría numérica respecto a los hombres. Los datos anteriores corroboran la existencia del proceso de feminización del magisterio que ocurrió en toda Cuba. Las nuevas opciones tuvieron consecuencias positivas al tratarse de una oportunidad que, frente a las carencias de la época posbélica, constituía una necesidad. Al respecto, el diapasón de criterios científicos decretaba una supuesta inferioridad física e intelectual del denominado sexo débil, y en los debates de pedagogos, higienistas, economistas y otros, parecía existir consenso en avalar al magisterio con un oficio idóneo solo para mujeres, resaltando la virtud de cuidar por encima de enseñar. A 7 días de publicarse el nombramiento masivo de docentes, el 19 de febrero de 1900, el periódico local Las Dos Repúblicas encabezó una nota con el título Protesta. Se trataba de una queja suscrita por 22 vecinos del poblado rural de Cascorro, del municipio de Puerto Príncipe, en la que manifestaban su inconformidad con la designación realizada por la Junta Municipal de Educación al nombrar a la maestra Dolores Puig Medrano como la que debía dirigir la escuela de dicho lugar. Como es de apreciarse, la protesta, aunque no refería a las causas que motivaron tal inconformidad, se asume que su condición de mujer debió haber sido el motivo fundamental para tal discriminación. La tradicional exclusión de las mujeres, en este caso en el magisterio, no había sido desterrada, aunque la Orden Militar 226 de diciembre de 1899 había reconocido que hombres y mujeres percibirían igual salario, y este pronunciamiento diera un golpe en lo legal a las diferencias entre ambos sexos.
En relación a la excursión de los maestros cubanos a la Universidad de Harvard, Estados Unidos, en el verano de 1900, con que los hombres viajaran no hubo ninguna objeción, pero con la participación de las maestras sí, ya que este viaje constituía una muestra de las libertades que éstas asumían en la nueva sociedad, y las posiciones discriminatorias fueron contrarias al proyecto. Se consideraba que las mujeres debían ir acompañadas de una persona respetable de sus familias, y peyorativamente fueron calificadas como marimachos a las que pretendía ocupar un lugar fuera del hogar. Del personal listado por el Comité Gestor de Puerto Príncipe se ausentaron 6 mujeres. Por el municipio cabecera, Antolinia Juárez Caro, Elina Jiménez Bejerano, Esther Parrado Puyol y María Ajeri Prada. María Eusebia Rodríguez por el Puerto Príncipe, y del municipio Santa Cruz del Sur, Carlota Álvarez. Estas ausencias no debieron pronosticarse o conocerse con antelación, sino que fueron constatadas en el puerto de salida, razón por la que no fueron sustituidas por otros docentes. Las plazas quedaron vacantes ya que sus números no fueron reasignados. Llama la atención que entre los ausentes 6 eran mujeres y solo un hombre, aunque se desconocen las disímiles causas. Una de ellas fue la posición asumida por la prensa conservadora, ciertos grupos de la intelectualidad pedagógica y la Iglesia Católica, los que condenaron la participación femenina por razones nacionalistas y discriminación. Múltiples familias fueron influenciadas por la atención del contexto, las que no consideraron correcto que las muchachas jóvenes participaran sin acompañamiento familiar en el viaje, a pesar de las acompañantes, en este caso las chaperonas, a miles de kilómetros en un país extranjero y con una convivencia estrecha con otros hombres desconocidos, por lo que podía representar una amenaza para su integridad moral. Lo anterior demuestra lo planteado por María del Carmen Barcia al asegurar que para las mujeres que formaban parte de las capas populares todo era más complejo. Por una parte, porque sus acciones cotidianas se desenvolvían a la vista de todos o de casi todos los que las rodeaban, y por otra, porque poco o nada solucionaban a través de procesos legales o de escándalos públicos. En el listado de participantes se aprecia la coincidencia de apellidos, por lo que una de las estrategias utilizadas para calmar las preocupaciones familiares y sociales fue viajar junto a algún colega que fuese hermano o pariente. En total asistieron por la provincia 90 personas, de ellos 3 intérpretes, un médico y 86 docentes. Entre los docentes 46 mujeres, por lo que éstas representaron el 53,4% y las hizo mayoría. A pesar de los estereotipos morales, las féminas alcanzaron la mayoría numérica en Puerto Príncipe, como ocurrió en toda Cuba. Uno de los méritos de la selección para el viaje fue la participación de 2 profesionales afiliadas a las asociaciones de instrucción y recreo de negros y mestizos de Puerto Príncipe. En este caso, Rosa Síquez Ramírez y Clemencia Síquez. La ponencia constituye punto de partida para el estudio durante el período posterior a 1902 del accionar de las maestras, como por su lugar fundamental dentro de la historia de la educación en Puerto Príncipe, destacándose por ejemplo Clemencia de la Torre Hinojosa, el video, le envío un video de 2 minutos, así que si no terminó la ponencia, no tengo nada más. Estamos a la espera, ¿verdad?, que Fernando pueda sumarse a las preguntas al final. No he recibido respuestas todavía. Continuamos con la presentación de Héctor Díaz Tapia, quien es natural de Arecibo, de donde cursó estudios escolares y comenzó sus estudios universitarios. Obtuvo en el 2017 el grado de bachillerato en educación secundaria en historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Inmediatamente comenzó a ejercer como maestro de historia del nivel intermedio y superior, labor en la que permaneció por 5 años. Está próximo a graduarse este verano de una maestría en historia de esta misma universidad. Completó los requisitos del grado al defender con calificación sobresaliente su proyecto final de investigación el pasado mes de diciembre.
El pasado mes de agosto puso en pausa su faceta de educador para comenzar a estudiar en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Allí ejerce actualmente como editor asociado de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Hoy nos presenta la ponencia Echa pa'lante cobarde, nociones de masculinidad y guerra en el cancionero popular puertorriqueño 1939-1945. Voy a poner la presentación. Bueno, buenas tardes a todas, todos y a todos. ¿Verdad? Y agradecido por permitirme estar aquí. Quiero agradecer, ¿verdad?, de forma particular a profesor Carlos Altagracia, que fue mi mentor en este proyecto. Lamentablemente pues, no pudo estar aquí con nosotros, ¿verdad? Y precisamente pues este fue el proyecto que defendí como requisito para completar la maestría en historia, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial creó en Puerto Rico las condiciones para que se dieran transformaciones sin precedentes en su historia a partir de la década de 1940. Por un lado, la amenaza del conflicto europeo planteó para el gobierno federal el problema de la estabilidad política en la isla, y esto, ¿verdad?, es harto conocido, por lo menos, ¿verdad?, en el campo de la historia, un poco pues la posición geoestratégica que jugaba Puerto Rico en el Caribe, ¿no? Y de ahí pues esa importancia de que hubiera estabilidad en el país. Pero por otro lado hubo ciertos disloques que se crearon en la sociedad, particularmente en el contexto de instituciones, ¿verdad?, como la institución patriarcal, que es un poco el enfoque, ¿verdad?, que vamos a trabajar aquí desde el lente, ¿no?, de la música y la milicia. Aparte de eso, también un disloque en el ámbito de, si queremos ponerlo de esta forma, la identidad nacional, las realidades políticas. Tenemos figuras como, por ejemplo, Pedro Albizu Campos, el propio Daniel Santos, que, ¿verdad?, en un momento dado participaron del ejército, ¿verdad? Y pues ese impacto, ¿verdad?, que el impacto de la participación que tuvieron allí, pues un poco influenciaría los ideales particularmente nacionalistas de los dos, ¿verdad?, luego de que cada uno pues cumpliera, ¿verdad?, su tiempo participando en la milicia. La noción de la Segunda Guerra Mundial como una guerra buena, influenciada por la victoria de las potencias aliadas, ha provocado que se sobreenfatice el rol de los estadounidenses en derrotar a las potencias del eje, mientras se ignora el rol de otras potencias y sus respectivas colonias. Esto podría reforzar falsas percepciones de que en lugares como Puerto Rico esta guerra y el imaginario que la rodeó fueron aceptados de forma pasiva y unilateral. Y un poco, ¿verdad?, uno de los propósitos de este proyecto es romper con esa visión y ver cómo en la música, ¿verdad?, se pueden reflejar estas tensiones y la forma en que los propios puertorriqueños y, o sea, músicos, compositores que vivieron la guerra en carne propia, cómo ellos se apropiaron de esos discursos y crearon a la misma vez sus propias nociones del contexto social histórico y de lo que significó para ellos y para el país la Segunda Guerra Mundial. Aparte de propiciar, debo decir, la creación de todo un aparato ideológico y discursivo desde la política, la publicidad y el cine, la Segunda Guerra Mundial también impactó la producción musical de la época. En este momento particularmente se dio el auge de la radio, que bueno, ya la radio existía, pero en este contexto, ¿verdad?, que un poco pues va a ir explotando también el formato de la música, ¿verdad?, en los LPs, ¿no? Más allá de depender de la radio, depender de escuchar a los grupos, ¿no?, en vivo. Pasar al próximo. Gracias. De la mano de otros eventos, esto contribuyó en términos generales a que los puertorriqueños tuviesen una visión favorable sobre la guerra. En medio de todo esto, la guerra se presentó también como un espacio desde el que se cuestionó la actitud del puertorriqueño para autogobernarse y tomar las riendas del país. O si se quiere ver de otra forma, se cuestionó si el puertorriqueño era lo suficientemente hombre, ¿no?, para poder autogobernarse, para tomar las riendas del país un poco, ¿verdad? Por eso quise compartir estas caricaturas, son del Minneapolis Journal, que reflejan un poco cuál era la visión en torno a los puertorriqueños y en torno, ¿verdad?, los países coloniales sometidos. Tenemos representado ahí, por ejemplo, a Puerto Rico, tenemos acá a Cuba, las Filipinas también, ¿verdad?
partiendo de un ideario que promovía la milicia, un espacio que reformaría el carácter del hombre puertorriqueño, al enseñarle cuestiones como el deber moral y los valores de la democracia. Luis Muñoz Marín, que sabemos que fue una figura muy importante de la política puertorriqueña por muchos años, pero en este contexto, particularmente como presidente del Senado, el vínculo de forma elocuente de la Segunda Guerra Mundial con el proyecto de modernización de la isla, y planteó que esta forjaría el carácter nacional puertorriqueño de cara a una nueva era en la historia del país. Nuevamente, o sea que Puerto Rico iba a salir de esta guerra hecho un hombre, de verdad, para poderse autogobernar, para decir, pues nosotros merecemos tener la democracia, nosotros por eso estamos peleando en la Segunda Guerra Mundial y eventualmente en la Guerra de Corea, un poco para demostrar que estamos aptos, ¿verdad?, para asumir ese rol. Para Muñoz Marín, la coyuntura creada por el conflicto era una oportunidad perfecta para poner en marcha los planes de mejora diseñados por el Partido Popular Democrático, un poco, hablando coloquialmente, una situación de you scratch my back, I scratch yours. Hay estabilidad política y social en la isla, lo cual beneficia a Estados Unidos, pero al mismo tiempo tener ese apoyo de los Estados Unidos benefició un poco a ese proyecto que quería implementar el Partido Popular Democrático. Y un poco también se buscaba combatir la noción colonial que construía la masculinidad puertorriqueña como deficiente y reprochable, la cual estaba contrapuesta a una noción de masculinidad estadounidense y deseable, ¿verdad? Un poco pues la caricatura representada por la imagen del tío Sam. Así, al ingresar a las filas del ejército estadounidense, el puertorriqueño no se convertía meramente en un hombre, sino en un hombre moderno curado de la enfermedad colonial que sufría. Y entonces así iba a dejar atrás esa condición colonial, un poco esa era la idea, para convertirse en un mejor ciudadano, en un verdadero defensor y un maestro de la democracia. Por lo tanto, en la figura del hombre soldado puertorriqueño, se pusieron las esperanzas de forjar un proyecto modernizador para la isla, por lo que apostar al soldado era, en cierta forma, apostar al futuro del país. El próximo slide. Voy a ir ya mismo, ¿verdad?, un poco con esta imagen y con lo que, ¿verdad?, la descripción que acompaña la imagen. Esto es del periódico El Mundo. Esto es un artículo que publicó originalmente, me parece a mí que era un semanario militar estadounidense. Entonces el periódico del Mundo, pues, lo publica, ¿verdad?, en el periódico, valga la redundancia. Todos estos discursos, ¿verdad?, que un poco he estado hablando aquí, percolaron también en el cancionero popular puertorriqueño. Y tenemos, ¿verdad?, canciones de músicos y compositores como Daniel Santos, Rafael Hernández, Pedro Flores, que nuevamente ellos vivieron en carne propia la realidad del servicio militar y todo lo que eso implicó, ¿no? Más allá también, pues, de las presiones de género en torno a uno como hombre, ¿verdad?, que era lo que exigía la sociedad en esos momentos, que también la presión racial, la presión colonial, todo eso ellos lo vivieron, por lo que en las canciones que ellos nos dejaron no eran meramente cosas que ellos veían o imaginaban, es que ellos lo vivieron, eso era lo que ellos sentían. Entonces, en el momento en que se cuestionaron las prácticas sociales tradicionales del momento, desde la música se utilizó el deber de ir a pelear a la guerra como pie forzado para pasar juicios sobre la masculinidad del hombre puertorriqueño. Por una parte, habían canciones que exigían ciertas actitudes masculinas, o consideradas masculinas en el momento: valentía, arrojo, sentido del deber. Un poco el título, ¿verdad?, de este trabajo viene de una canción de Daniel Santos titulada La mujer de Juan. Un poco podemos entrar luego a la canción en que en un momento dado la pareja del personaje principal, Juan, le dice: echa para adelante, cobarde, ¿no? Un poco pues esas exigencias o esa presión que había en el momento. Pero entonces hay un poco, ¿verdad?, si se quiere ver de esta forma, una contradicción, porque al mismo tiempo que le exigían al hombre ir a la guerra, había también una sátira, o si se le quiere ver coloquialmente, un vacilón, porque pues se te exigía dejar el vacilón, la bebida, dejar las mujeres para pelear por un deber patriótico, pero entonces eso implicaba que tú ibas a terminar muerto y que la pareja que tú tenías en ese momento pues se fuera con otra persona también. Y esa verdad era un poco la burla o el vellón, como decimos acá, que se le pegaba al hombre puertorriqueño, un poco la forma, ¿verdad?, en que se trabajaba.
Por ejemplo, por irse a la guerra, el soldado dejaría a su pareja, y ante la probabilidad de que él no regresara, habían otros hombres que andaban velando, como decimos acá, y que fácilmente podrían reemplazar a ese hombre. Entonces no habría servido de nada ir a pelear por cumplir con ese deber patriótico si le iban a hacer infiel o pegar los cuernos un poco, como decimos acá. Lo que constituía en esos momentos, y un poco también al día de hoy, una ofensa crasa a la honra masculina y un síntoma, ¿verdad? Esa cuestión de la infidelidad, de que no se era lo suficientemente hombre. En palabras de Ángel Chuco Quintero, la música representa una forma en que las personas interactúan con su mundo, un intento de ejercer cierto control sobre su materialidad. Tiene, por lo tanto, una función decisiva en la configuración simbólica que hacen las personas de lo social. Si se quiere ver de otra forma, la música puede ser un poco como lo plantea Benedict Anderson, una forma en cómo las personas imaginan la nación, ¿verdad? Él pues lo proponía desde el punto de vista de los periódicos, ¿verdad? Los medios escritos, pero también pues habría que considerar la música, ¿verdad? Y el alcance que puede tenernos por las mismas propiedades del medio. Siguiendo esa línea de pensamiento, este trabajo constituye un ejercicio historiográfico que echa mano de la música para acercarse al impacto de la Segunda Guerra Mundial en Puerto Rico. Este acercamiento desde lo musical constituye un esfuerzo consciente que pretende trascender las consideraciones geopolíticas e ideológicas que ya han sido ampliamente estudiadas al tratar el tema de lo bélico, que si bien sabemos que son importantes, ¿verdad? Pues son temas que pues un poco quizás hay aspectos que puedan escaparnos a esa mirada más amplia. Un poco planteado al principio que la guerra aquí en Puerto Rico se puede plantear como que fue algo aceptado de manera unilateral, fue algo bueno, pero tener una mirada más cercana y otras cosas que se pueden revelar. Entonces el enfoque aquí gira en torno al estudio de las nociones de guerra, modernidad y masculinidad presentes en el cancionero popular puertorriqueño y caribeño en la primera mitad del siglo XX. Parto de la premisa de que las masculinidades que se abordan ahí revelan algunas de las tensiones que generó el conflicto en la sociedad puertorriqueña en la esfera de las prácticas y actitudes patriarcales del momento. Vamos a ir. Yo incluí, aunque esto no necesariamente está relacionado a las canciones, un poco propaganda que había en el momento apelando a la masculinidad. Esto es un anuncio, me parece a mí, de la esquina famosa que había en el periódico El Mundo, y fíjense un poco lo que iba acompañando al anuncio, hablando del sacrificio que papá tuvo que hacer en la guerra, la forma en que había que agradecerle, que tuvo que pasar sufrimientos, fracasos, pero se hizo, si queremos verlo de esta forma, un hombre, ¿no? ¿Verdad? Podemos seguir mirando. Esto era un anuncio, me parece, de un producto para los músculos o algo así, de un fisiculturista de ese momento, Charles Atlas, que también incluye esta caricatura porque se parece un poco a lo que narra la canción La Mujer de Juan de Daniel Santos, que pues, ¿verdad? Me gustaría en un momento presentarle también. Y esto es particularmente importante porque fíjense cómo se representa al hombre soldado puertorriqueño en todos estos ejercicios, ¿verdad? La forma en que se buscaba contrarrestar la imagen del puertorriqueño campesino, ¿verdad? Si se quiere ver así, flaco, desnutrido, ¿no? Pues aquí se presenta otra cara, un poco pues para demostrar, mira, nosotros estamos peleando en esta guerra, estamos demostrando que somos aptos para las exigencias del momento. Esto es de la Primera Guerra Mundial, de contexto de Gran Bretaña, pero lo incluyo también, me parece un poco pertinente, que esa imagen de que, mira, ¿qué vas a hacer tú cuando tu hijo te pregunte, mira, ¿dónde tú estuviste? Oye, en el momento de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, o sea, tú cumpliste con tu deber, tú fuiste hombre, ¿verdad? Si te le quieres ver de esa forma. Entonces, continuando un poco acá, ya mismo sigo abordando aquí lo que les he incluido en la presentación. Aquí en este trabajo, ¿verdad? Si se puede ir un poquito más adelante en la presentación. Aquí. Voy a tratar de wrap it up, como se dice. Aquí, como ustedes pueden ver, se abordan canciones de distintos géneros caribeños, guaracha, bolero, tenemos son, y tenemos también el calipso trinitense, ¿verdad?
Y a partir de esas canciones se han identificado y analizado las representaciones de masculinidad que se abordan ahí. Ahí se observa la forma en que estos compositores y músicos enfrentaron y asumieron ideas particulares de lo que significaba ser hombre e ir a la guerra. En general, todas esas canciones abordan el tema de las masculinidades puertorriqueñas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Lo que varía más bien es el tratamiento del tema, que va a variar también la forma en que varía el género. Por ejemplo, en los boleros, que son géneros, ¿verdad?, conocidos como un poco más lentos, más sutiles, esa masculinidad se va a ver hasta cierto punto más honrada, mientras que las guarachas, los carizos, que son géneros más jocosos, ahí se van a ver canciones que van a un poco a satirizar, a cuestionar esa figura masculina. Y básicamente lo que un poco propongo, lo que busco demostrar en este trabajo, es que a pesar de que en estos discursos se reproduce la idea de la Segunda Guerra Mundial como un rito de paso hacia la masculinidad, tanto para el hombre puertorriqueño como individuo, como para la nación, esas canciones no las reproducen esa idea de forma homogénea y uniforme. Al identificar las tensiones de las nociones de masculinidad presentes en las canciones, se revelan múltiples discursos que rompen con la homogeneidad aparente en la narrativa oficial que predominó en esa época en torno a la guerra. Con todo eso, cuando escuchamos la música de José Luis Monero, Plácido Acevedo, Rafael Hernández, nos percatamos de que ellos nos cantaban de extremos de muerte, desolación, de inseguridades y ansiedades, pero también nos cantaban sobre las aspiraciones de modernidad, liberalismo y de democracia en esos momentos. En medio de todo aquel desierto, ellos se convirtieron en los emisarios del progreso, que seguiría aquellos días duros y amargos, citando un discurso de Muñoz Marín en este contexto de la guerra, días que eran necesarios en tanto que tónico viril y como garantía de una seguridad contra la amargura suprema de la injusticia. Si la Segunda Guerra Mundial fue el umbral a través del cual Puerto Rico pasó a la modernidad, los músicos y compositores de la época fueron los evangelistas que pregonaron su fe. Gracias. Continuamos con la presentación de Miguel García González, que nació en San Juan, Puerto Rico, pero su ascendencia se encuentra en los municipios de Florida y Vega Baja. Recibió parte de su enseñanza en el sistema de educación pública de los Estados Unidos, en Puerto Rico, y completó su escuela superior en Monroe School en su país. Obtuvo su bachillerato en artes con concentración en Historia de las Américas y su maestría en artes en Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Junto al doctor Humberto García Muñiz, es coautor del artículo Cuba, Estados Unidos, Caminos para una relación de seguridad estable, publicado en la revista académica Caribbean Studies. Como parte de su investigación para el grado de maestría en artes, produjo la tesis Mujer y Deporte en Puerto Rico, un análisis desde la perspectiva de género en el atletismo universitario femenino 1972-1976. Actualmente se desempeña como guía en la Casa Museo Felisa Rincón de Gautier, desarrolla una empresa con la ayuda del Centro de Apoyo a la Innovación y Comercialización de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y continúa investigando sobre el rol de las mujeres en el deporte en Puerto Rico. Hoy nos presenta la ponencia Mujeres Deportistas en el Deporte Universitario 1969-1974, participación, marginación y posibilidades para nutrir la historia de las mujeres en el deporte puertorriqueño. Gracias. Hola, buenas tardes. Como digo Wendy, pues soy egresado del UPR, estoy contento de presentar aquí. Interesantemente, cuando entré a la UPR de prepa, no entré por la Facultad de Humanidades, entré por Naturales. A los 2 meses me fui para Humanidades. Así que más anécdota ahí por interesante. Quería comentar unas palabras de Yamile Quiles Alicea, que fue la primera mujer en jugar en el béisbol AA, el campeonato Utuado, y que recién en este pasado torneo, pues también fue parte del cuerpo técnico del equipo, siendo pues la segunda mujer en dirigir a nivel de la AA en Puerto Rico. Es un artículo que le publicó el Nuevo Día en enero. Entiendo que ayuda a romper con muchos mitos, porque sé que mientras me pongo ese uniforme de los montañeses de mi pueblo de Utuado, hay cientos de niñas, jóvenes y mujeres adultas que se identifican y a las que les llega el mensaje de que nosotras podemos avanzar en cualquier ámbito en el que estemos.
Esto no aplica solo al deporte, aplica a todo en la vida. Utilizo las palabras mujeres deportistas porque el estudio pues, no se limita a hablar de las estudiantes atletas o de las atletas per se en el deporte, tanto en la tesis como en esta presentación, que obviamente pues, sale de la tesis, sino que reúne, ¿no?, a todas las mujeres que participan de alguna forma en esa faceta del deporte, sea como administradoras, entrenadoras o gestoras en general del deporte. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, muchas madres asumen, a nivel de categorías menores, muchas madres asumen el rol de apoderadas del equipo. Actualmente, aunque aquí hablo de las posibilidades para nosotros de la historia, pues me refiero principalmente a presentar la experiencia, ¿no?, la seguridad de las mujeres, y hablo un poco de eso. Pero pues actualmente, como estoy investigando el tema, pues ya he tenido dos entrevistas con atletas que participaron del deporte unitario para esta fecha, porque para los 80 pues hay mujeres accesibles, ¿no? Ahí que se conocen, ¿no? Como Angelita Lin y Yanin Carlos, pero cuando voy a lo que fueron las pioneras, las que tuvieron los primeros años, pues se me ha hecho un poco más complejo. Y específicamente tengo ya también una con Nerva Bultrón, pues, que fue la atleta más valiosa en la justa de 1973 y 1974. Marta Wendy Vázquez, que fue la atleta más destacada en las primeras justas donde participaron las mujeres, ella ya falleció. Deporte y mujeres deportistas en la historiografía puertorriqueña. En Puerto Rico ha sido poca la producción literaria alrededor del deporte. Como correctamente indica Walter R. Bonilla Carlos en su ensayo La práctica de los deportes en Puerto Rico. Los deportes han sido, a través del tiempo, uno de los tópicos más relegados de nuestra historiografía puertorriqueña. La problemática del deporte como tema poco estudiado en la historiografía de Puerto Rico es una limitación que reconocen las investigadoras Denia L. Lizardi Ortiz, Frances Concepción, Aurea Echevarría, María del R. Medina Díaz y Feliz Rey Huerta González. La mayoría de las narrativas deportivas provienen del periodismo deportivo. Algunos de los periodistas que han asumido esta monumental tarea son Rafael Flores, Miguel Rivera, Luis Romero Cuevas, Ana María Cabañas, Elio Castro, Sacha Costa y Rafael Díaz Torres. De igual manera, haciendo el ejercicio de revisar la historiografía de la mujer en Puerto Rico, encontramos que la mujer y el deporte en Puerto Rico es un tema parcialmente discutido en la disciplina de la historia. Esto no significa que no existan escritos e investigaciones que narren los logros, anécdotas y sorpresas de las mujeres en el deporte. Por un lado, desde la historia, mujeres como Yamila Cice Vargas, Frances Concepción, Aura Echevarría y Delia Lizardi se han encargado de no dejar en blanco el capítulo sobre la mujer y el deporte. Por otro lado, desde las trincheras de la psicología y la pedagogía, María del R. Medina, César Medina Díaz y Fernando Iberzo Entero han aportado al estudio de las mujeres deportistas. También hay que destacar el libro de Vilma Bujosa Rosario, disculpen, El Comité Olímpico de Puerto Rico, la lucha de la soberanía deportiva bajo la subordinación política de los Estados Unidos, 1948-1962, que aunque no está enfocado en el tema de las mujeres deportistas, es una de las pocas publicaciones sobre el deporte desde la perspectiva de una mujer. Al realizar un estudio más profundo de las fuentes disponibles sobre el deporte en Puerto Rico, es evidente que los enfoques teóricos y metodológicos giran en torno a temas de identidad deportiva, asuntos políticos relacionados con la ciudadanía deportiva y las relaciones internacionales del deporte, y a destacar figuras heroicas en la historia del deporte. Principalmente lo que se ha trabajado, por ejemplo, es la soberanía deportiva de Puerto Rico. Otras publicaciones cuentan con una narrativa tradicional fungiendo como guías para la actividad física, trasfondos históricos sobre deportes particulares o trabajos extensos y minuciosos a modo de enciclopedias deportivas. Ahí están, por ejemplo, la publicación de Jaime Varas y de Emilio Wilker en colecciones puertorriqueñas. No obstante, uno de los temas principales en este estudio es la imaginación de las mujeres deportistas de las narrativas sobre el deporte y la cobertura mediática deportiva. Las publicaciones deportivas en el país se han encargado de reseñar la participación del hombre atleta, pero han relegado a narrar las actuaciones de las mujeres deportistas.
Evaluar la literatura disponible sobre el deporte y la participación de atletas y mujeres deportistas nos acerca a este problema de la desigualdad por género en el deporte. El enfoque teórico desde los estudios de género y la hegemonía masculina en el deporte, que desarrollan autores como John Scott, Jennifer Hargraves, Michael Messner y Delia Annelise Ortiz, permite señalar cómo los roles asignados a hombres y mujeres crean relaciones de desigualdad en la organización deportiva y limitan las oportunidades para las mujeres deportistas. La muestra de la literatura sobre el deporte en Puerto Rico presenta 3 problemas para la formulación de una narrativa deportiva que reconozca la participación de la mujer en el deporte. En primer lugar, el poco reconocimiento a las atletas y su actuación en el deporte. En segundo lugar, la omisión de la mujer en el deporte en Puerto Rico al no documentar y narrar la agencia histórica de esta participación. En tercer lugar, que las prácticas deportivas, las instituciones atléticas y la historia del deporte están dirigidas por hombres. Por último, un detalle positivo a destacar es que, aunque en capacidad limitada, existen fuentes que ponen una narrativa desde la perspectiva de la mujer. Para principios del siglo XX, ya en Puerto Rico, ya mismo vamos a los se practicaban varios deportes organizados. Habían competencias entre equipos e instituciones educativas y se empezaron a crear las primeras ligas deportivas para regir el deporte. Durante todo este proceso de desarrollo del deporte en el archipiélago, hubo instancias para que las mujeres practicaran ciertos deportes. Algunas de estas oportunidades fueron equipos de baloncesto y voleibol, como parte del programa de educación física de la escuela normal, equipos de voleibol que se organizaron y que no perduraron en la década de los 1910, y la organización del baloncesto femenino bajo la Federación Deportiva del Norte en 1939. También es pertinente reconocer la participación de mujeres atletas representando a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1938 en Ciudad de Panamá. Aquí hay una foto de Rebecca Goldberg en una de las medallas que obtuvo en el 38 en los Centroamericanos, que obtuvo 2 medallas de oro, y ahí está Anita Lalán, que obtuvo 10 medallas en los Juegos Centroamericanos de 1966. Pero uno de los retos que tuvieron que enfrentar las mujeres, pues claramente está en el ejemplo de Rebecca Goldberg. Esas competencias, Puerto Rico, la representación femenina que tuvo con equipo de voleibol, y Rebecca Goldberg era parte de ese equipo de voleibol, que pues no, el Comité Olímpico no designó fondos para que ellas viajaran a los Juegos Centroamericanos. Ellas tuvieron que solicitarlos a través del gobierno, y finalmente la legislatura pues designó unos fondos y ellas llegaron allá. Interesantemente, una cosa que me gusta destacar es que Rebecca Goldberg pues no entrenó formalmente para el lanzamiento del disco La Jabalina, y conquistó el oro, porque ellas no iban a competir en eso, sino que Eugenio Guerra, que era el director de atletismo, pues vio que iban a estar compitiendo las mujeres en esos eventos, le hizo unas pruebas a las atletas de voleibol de Puerto Rico, y entonces termina inscribiendo a Rebecca. Así que Rebecca, sin haber preparado formalmente para ese evento, pues logra las 2 medallas. No obstante, la participación de las mujeres y la organización de las actividades deportivas para mujeres está en control de hombres, y por largas décadas el deporte organizado se enfocó en organizar el deporte masculino. Hasta el año 1966, ahí que tengo la foto de Anita Lalán, que fue en el Cambrón, la oficina olímpica, en el contexto de los 10º Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Juan, y de resurgir de los movimientos feministas exigiendo mayor participación de las mujeres en la sociedad, que se visibiliza el deporte femenino y se promueve mínimamente la práctica de las mujeres deportistas en el archipiélago. Puede pasar el 6. En el caso del deporte universitario en Puerto Rico, la Liga Atlética Interuniversitaria organizó las primeras competencias masculinas para el año 1929. Aquí se reseña la primera competencia que hubo así entre instituciones educativas a nivel de escuela superior. Este fue el primer equipo, pero es para ilustrar ¿no? la diferencia todas las décadas que tomó que las mujeres por fin tuvieran algo similar. Tomó 40 años para que la DAI reconociera a las mujeres deportistas, organizando el primer torneo oficial de voleibol en el año académico 1969-1970. Las fuentes primarias recopiladas en esta investigación señalan que la DAI incluye en su programa de competencias el voleibol femenino por primera vez
como una moción presentada por el director atlético de la UPR, Samuel Brindle, y o como parte de una propuesta del rector del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, José Enrique Arrara. Además, esta fuente expone el control de los hombres sobre el deporte al incluir, a las universitarias en competencias intercolegiales, pero en forma limitada, cierro cita, y arroja luz sobre los estereotipos de género cuando restringe las posibles futuras competencias femeninas a deportes como, abro cita, como la esgrima, arco y flecha, tenis, badminton, etcétera, hasta llegar a ciertos eventos del variado programa de pista y campo, cierro cita. De esta manera quedó plasmado y se reprodujo el discurso que permitió la práctica de las mujeres deportistas siempre y cuando no, abro cita, estuviera en riesgo, cierra cita, su feminidad. Aquí pues, hay una representación de lo que fueron las juntas de gobierno durante esos primeros años, pues evidentemente pues, no hay la representación de ninguna mujer. Y pues probablemente eso también aportó, ¿no?, a que los primeros 5 años lo que dieron fueran 5 deportes para participar. Tras la votación de la Junta del Gobierno, la Universidad de UPR, la Universidad Católica Interamericana y el CAM compitieron un torneo oficial de voleibol, manteniendo la entrada de las mujeres deportistas en el deporte universitario hasta el centro. Y aquí pues se reseña esa noticia, esa primera incursión del voleibol femenino, que fue el primer deporte. Puedes pasar el equipo campeón. Hubo 4 instituciones compitiendo en 1969 y pues las jerezanas fueron las que conquistaron el título. A través de los años no se desarrollan más deportes para las mujeres, pues aquí hay una representación de 1970-71, cuando entonces llega el tenis de campo y la natación. La Universidad Católica fue la campeona. Ahí se puede ver a una de las entrenadoras y las atletas. Es interesante porque con el paso del tiempo, una de las cosas que ocurre es que los puestos al principio, las entrenadoras de los equipos femeninos eran mujeres. Y con el paso del tiempo, una de las cosas que ha ocurrido es que han sido sustituidas. Y ahora hoy día muchas de las entrenadoras de equipos femeninos son hombres. ¿Puedes pasarle el slide, por favor? Aquí una representación del primer torneo y las primeras campeonas de baloncesto, que empezó en 1972, junto con lo que fue también el atletismo. Y el equipo de la Interamericana pues fueron las que ganaron. Retomando la discusión sobre el desarrollo de la Liga Atlética Interuniversitaria en 1973 a 74, a 5 años de deporte universitario femenino, el programa deportivo en la LAI ofrecía torneos en 5 disciplinas deportivas: voleibol, natación, tenis de campo, atletismo y baloncesto. Sin embargo, los torneos disponibles para los deportes masculinos incluían, además, la esgrima, el fútbol, el judo, el décaro, campo traviesa y levantamiento de pesas para un total de 11 disciplinas deportivas. Esta situación presenta otra de las limitaciones que enfrentaron las mujeres deportistas en el deporte universitario, ya que sus oportunidades atléticas fueron limitadas por las decisiones de la Junta del Gobierno. Durante el transcurso de la década de los 1980, las disposiciones del título 9 permitieron el desarrollo de más disciplinas deportivas para las mujeres deportistas. Finalmente, durante estos primeros 5 años, pásale el slide, por favor. En los primeros 5 años, competencias femeninas de la LAI, se destacan las gestas de mujeres deportivas como María Buenvi Vázquez, Nelva Bultrón, Aileen Litz, Carmen González, Diana Rodríguez y Graciela Padilla. La Interamericana, que conquistó los primeros títulos en el baloncesto. Pueden ver también que hay algunas atletas que compitieron en voleibol también eran las que competían en el baloncesto. Además, resaltan las entrenadoras que sirvieron de maestras para las primeras generaciones de estudiantes atletas, tales como Rosarito López Cepero, Blanca Bajo, Amparo de Isidro, Lidia Colón y la mexicana Rosa M. Lorenzana. Este escrito es solo una ínfima muestra de lo que conllevó la apertura del deporte universitario a las mujeres deportistas. Es un deber de los y las investigadores del deporte en Puerto Rico no cometer los errores del pasado y exponer las luchas, fracasos y la historia de nuestras mujeres atletas. La propuesta concreta que se desea fomentar son las diversas oportunidades que hay mediante la metodología de la historia oral
para documentar y dar espacio a las experiencias y subjetividades de las mujeres que participaron del deporte universitario nacional e internacional. Documentar y exponer las voces que participaron de distintas facetas del deporte puertorriqueño aportaría a denunciar la desigualdad por género en el deporte y a posicionar a las mujeres deportistas como protagonistas del deporte. Otros medios disponibles para desarrollar narrativas sobre las mujeres deportistas en Puerto Rico son los archivos de la Liga Atlética Interuniversitaria en San Germán, los archivos particulares de las distintas instituciones universitarias que participaron de la Liga Atlética Interuniversitaria. Por último, el estudio de los procesos deportivos y la participación de las mujeres deportistas en la Liga Atlética de Deportes Regionales es una tarea compulsoria para desarrollar las narrativas sobre las mujeres en el deporte universitario en Puerto Rico. Perdón. Bueno, vamos a hacer las presentaciones de este panel con Rodney Paduani Casanova. Rodney, puedes ir prendiendo la cámara y compartir tu pantalla. Actualmente cursa octavo año de bachillerato en artes en humanidades. Concentraciones giran en torno a la historia de las Américas, las lenguas extranjeras, como el francés, alemán, ruso y japonés, y la música, con una incorporación no oficial en la historia del arte latinoamericano. Sus intereses investigativos son primordialmente en la musicología. Trabaja con temas de la música de vanguardia en Puerto Rico, como música de resistencia, además de otros temas de carácter historiográfico interdisciplinario, como la violencia institucional a través de las artes. En agosto comenzará estudios graduados de maestría y doctorado en musicología en la Universidad de Berkeley. Hoy nos presenta la ponencia La música como memoria, representación de la violencia institucional del siglo XX en Puerto Rico. Rodney, te dejo la palabra, tienes 15 minutos. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Saludos a todos. Primero me gustaría darle las gracias por permitirme participar de este simposio y un saludo especial al profesor Lucy, quien es mi mentor en este proyecto en desarrollo. Ok. ¿Pueden ver el slide cambiar? Sí. De casualidad salen los apuntes. No, está como debe ser. Perfecto. Okay. Antes de presentar el tema, quiero hacer un paréntesis sobre cómo llegué a esta idea, ya que es un trabajo en desarrollo. Y de aquí parto mis preguntas de investigación y el mismo tema. Mi interés creció particularmente a raíz de un curso del Departamento de Historia, con muchas investigaciones subgraduadas en el recinto, que fue nada más o menos que el curso de seminario de lectura sobre Historia de las Américas. En este curso había un tema central y estábamos leyendo acorde con temas sobre violencia y memoria como metodología historiográfica. Una de las lecturas que leímos, que fue la que me inspiró en este proyecto, fue una lectura sobre la fotografía y la memoria en tiempos de dictadura en Argentina y cómo sirven para no solo documentar, sino presentarnos algo evidente, que fue los resultados y los reclamos de la violencia de la dictadura. Entonces me puse a buscar a ver si encontraba algo similar en la música en Puerto Rico y realmente no encontré tanto, pero sí encontré una investigación del profesor Donald Thompson, donde estudia una danza puertorriqueña. By the way, perdón por interrumpir, pero en mi casa hay una construcción, así que si no me escucho bien me avisan. Pues estaba hablando del doctor Thompson, que es un musicólogo muy importante de la música de Puerto Rico, y él hace un estudio sobre el componte, una danza puertorriqueña que denuncia las injusticias militares de este general en el siglo XIX. Y pasó, ¿se ve el cambio de slide? Sí, ok. Disculpen. Por lo tanto, se me frizó la computadora, ok. Esto me llevó a hacer una búsqueda de temas parecidos que han estudiado, por lo menos que se enfoquen en violencia institucional, policíaca, militar o de parte en el Estado en Puerto Rico, pero reflejado en la música. Realmente me encontré con temas que ahora mismo están siendo trabajados, pero que no han sido publicados. Así que por lo general lo que he encontrado es toda una trayectoria en musicología y etnomusicología, que comienza a estudiar lo que es la música puertorriqueña, cómo nos identifica y en qué parte
y en parte en cómo estudia la identidad puertorriqueña, resaltando nuestra raza, nuestra cultura, nuestra propia identidad y algunos problemas que hoy en día tenemos, como el caso de género. Estos son los temas que rondan en la musicología. De hecho, me impresionó un poco mucho no encontrar mucho sobre la música que habla sobre la violencia en sí, sino que incita a la violencia, la música incita a violencia en la isla. Muy pocos temas sobre la denuncia de violencia de género, o sea, que la música hable sobre estudios sobre la música que habla sobre la violencia de género o queer. Ok, ahora. Por lo tanto, decidí diseñar este proyecto en el que propongo estudiar un tema, en este caso la violencia institucional, a través de lo que nos presenta la música como metodología historiográfica, la memoria. Entonces me planteo estas tres preguntas para dejarme llevar. La música puede servir como memoria, como una metodología para resolver problemas historiográficos en Puerto Rico. ¿Cómo se podría utilizar o estudiar la música en parámetros historiográficos para poder escribir historia? Si utilizamos la música como elemento auxiliar historiográfico o precisamente como memoria, entonces, ¿cómo se ven representados estos eventos violentos del siglo XX en la música puertorriqueña como estudio de caso? Okay. Dentro de mi proyecto, suena exagerado decir que voy a cubrir el siglo XX completo, eso no es verdad, pero no es, voy a enfocar varios eventos violentos que ocurren en nuestra historia y estudiaré la misma música que comparten estos temas de estos eventos violentos. Por lo tanto, acudo a una revisión de literatura donde converso con diferentes académicos que han estudiado la memoria en la música, la violencia representada en la música, la representación en las artes y la música puertorriqueña. En la memoria, lo primero Walter Benjamin, porque desde la fotografía nos menciona que las fotos no son memorias, sino que son un detonante de la memoria. Nos hace recordar un momento en particular en la memoria a ese momento. Disculpa, estoy leyendo unos apuntes. Por lo tanto, pienso así la música, no como memoria en sí, sino detonante de la memoria. Por otro lado, cuando leo a Kai Kaufman y a Carl Siegel, nos presentan que hay una reacción cognitiva al escuchar música que nos transporta a un momento en particular, pero que también se puede escribir historia a través de lo que nos presenta la música en un momento en particular. Por ejemplo, pasa cuando hablamos de un suceso bélico o como el mismo arte se intenta recrear un evento histórico. Esto lo puedo confirmar leyendo sobre la violencia en la música con Arnold Bern. Otro ejemplo es Krzysztof Penderecki, un compositor polaco de vanguardia del siglo XX, que a través de su música nos relata un paisaje sonoro, más bien una interpretación de lo que fue la bomba de Hiroshima y Nagasaki. En esto me lleva hacia la misma representación y cómo estudiamos la representación en las artes. Jennifer Robinson nos presenta que hay una diferencia completamente entre cómo estudiamos arte visual o plástica a cómo estudiamos música, pero ambas dentro de su abstracción o figuración, aunque sean lenguajes representativos totalmente diferentes, pueden reaccionar de diversas formas, pueden representar o contarnos algo. Lo mismo pasa con la música popular y de concierto, o como mucha gente llama clásica, que hoy en día muchos músicos optan por decir música de concierto, porque piensan que el decir música clásica alude realmente a la música de los 1750, que es el periodo clásico, o tiene un elemento elitista. Entre la música popular evidente se expresa a través de la literatura, mientras que la de concierto, no tan frecuente, recrea una narrativa sonora abstracta para poder representar. Recrea algo como nos sugiere Philip Pullman. A esto añado un estudio sobre la música puertorriqueña, porque utilizo diversos estilos musicales entre ambas clasificaciones musicales para este estudio. Y es importante entender que no hay un solo estilo o género musical para representar o expresar musicalmente un tema cualquiera o el tema que voy a desarrollar. Y... Ay, creo que Ok, ahora. Para este estudio desarrollé una serie de preguntas que me ayudarán a estudiar esta obra y contestar mis preguntas de investigación. Como parte de la metodología de este proyecto, haré un análisis dirigido por una serie de preguntas a cada grupo temático de piezas musicales. Y pues las preguntas más o menos quieren decir bueno, están en el PowerPoint, ¿a qué público se dirige directamente e indirectamente? ¿En qué momento histórico hicieron estas canciones?
cuál es su intención o qué pretenden evocar o transmitir, cuál es su acercamiento a lo que hacen referencia, cómo estas canciones hablan de estos eventos violentos, cuál es la relación entre su estilo musical y estos eventos violentos. Ajá. Okay. Para este proyecto divido las canciones escogidas por temas de violencia que comparten las canciones sin discriminarle su estilo o clasificación musical. Es decir, las canciones escogidas son obras musicales que hablan de unos eventos violentos ocurridos en Puerto Rico en el siglo XX. Ahí están los temas. No voy a ir uno a uno, pero quiero presentar uno en particular que es, le llamo Víctimas Colaterales. Uno de los primeros temas que incorpora, que pienso que es muy relevante a temas contemporáneos, es sobre el caso de violencia doméstica por parte del Estado militar en Puerto Rico para la Primera Guerra Mundial. De hecho, este es el único tema que escogí por lo que representa la música de un solo tema. O sea, el único tema que solamente tiene una canción, porque es una obra sinfónica creada sobre este tema en particular. Pienso que esto podría abrir vía alterna a mi propuesta, donde estudié denuncias de violencia doméstica o de género en la isla a través de la misma música, así como otros temas como la violencia queer representada en la música. Otros temas que incorporo sobre temas que nos han marcado tanto la historia como nuestra cultura, la masacre de Río Piedra, la masacre de Ponce. Cada tema tiene una o dos o tres canciones de diferentes compositores, de diferentes épocas, no solamente música del siglo XX, sino música del siglo XXI también. La insurrección del 50, ahí solamente me enfoco en un solo artista. El caso de Cerro Maravilla, ahí hago una diferencia entre música vanguardia y una canción mucho más contemporánea. También incorporo temas sobre asesinatos políticos o incidentes estatales, o cómo el gobierno ha reaccionado violentamente a estos eventos. Y pienso que parte del fenómeno de la memoria es volver a dar a luz estos temas, ya que a veces desarrollamos un poco de amnesia histórica y se nos olvida nuestro pasado, especialmente en tiempos donde debemos reflexionar la capacidad violenta que tiene nuestro gobierno. Y finalmente les presento los objetivos del proyecto. Okay. Proponer una vía alterna para la historiografía puertorriqueña utilizando la música como recurso auxiliar. Para escribir y estudiar la historia, interpretar más allá de qué se trata la canción o la obra musical, sino quién habla, relata o conmemora estos sucesos violentos en su arte para fines historiográficos. Comprender lo que estos artistas nos tratan de transmitir musicalmente sobre estos temas de violencia del pueblo a través de su propia narrativa, contexto y forma de representar. Y recordar estos eventos historiográficos que muchos han sido olvidados por la gente, que quizás no son enseñados por posturas políticas y se deberían estudiar más en ámbitos académicos para darle más voz y representación a otros. Muchas gracias, Rodney, y aprovecho nuevamente para agradecer a todos los panelistas por sus presentaciones. Ahora vamos a la segunda fase de este panel, que serían los comentarios, preguntas, acercamientos que plantearía la doctora María del Carmen Baerga, quien es catedrática del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Inició su carrera como investigadora en CEREP, en donde trabajó como asistente de investigación mientras completaba su bachillerato en Historia en el recinto de Río Piedras. Obtuvo su maestría y doctorado en la Universidad del Estado de Nueva York en Binghamton. Trabajó en el proyecto de estudios de la mujer en la UPR de Calley y en la Universidad del Sagrado Corazón. Cuenta con numerosas publicaciones sobre los temas de género, raza y sexualidad. Es autora del libro Negociaciones de Sangre, Dinámicas Racializantes en el Puerto Rico Decimonónico. Actualmente se halla completando un manuscrito del libro titulado tentativamente Crónicas Innobles, Historias de la Sexualidad en Puerto Rico. Gracias por
estar aquí, profesora. Gracias a ustedes, muchas gracias por invitarme a comentar este panel y mis felicitaciones a los organizadores y organizadoras por propiciar que podamos tener este espacio de intercambio y de estímulo intelectual, que no es algo que en estos tiempos de los medios pues se está dando muy seguidamente. También los felicito a los integrantes del panel porque han presentado ponencias muy completas, muy interesantes, y que me parece un acierto, ¿verdad?, que el resto del grupo haya decidido abordar los temas que les interesan desde la perspectiva de género, ya que junto a los conceptos de raza, sexualidad y clase, el género constituye una dimensión crucial de diferenciación cultural, así como los sistemas de representación. Hablar de temas como la educación, la música, la violencia, el deporte, en términos generales, sin introducir categorías analíticas que pongan de relieve la diferencia, tiende a seguir reproduciendo y naturalizando las jerarquías sociales que muchos y muchas de nosotros estamos tratando pues, de desarticular. Así que yo creo que por ahí hay una contribución importante. De hecho, y esto es un poco un comentario crítico, pero de eso se trata, de abrir la discusión. Yo estuve presente en la mesa redonda que hubo, presente a través de la computadora, que hubo el primer día, que estaban hablando de la representación de la violencia, la cultura popular, etcétera. Y extrañé la falta de categorías analíticas que nos remitieran a procesos diferenciados dentro de las concepciones de violencia, de cómo se dirige la violencia hacia distintos grupos y en distintos términos. Así que en ese sentido, pues aquí vemos que eso no se ha pasado por alto y me parece que es una de las fortalezas de este panel. El trabajo de Fernando Manso propone una historia social de las mujeres que en el periodo de la ocupación militar, de 1898 a 1902, entran a ocupar puestos de maestras y como ya él dijo, ¿verdad?, de directoras dentro del campo de la educación primaria en la provincia que en esa época pues, se llamaba la provincia de Puerto Príncipe. Yo creo que este trabajo es importante, ¿verdad? Y el autor enfatiza que es un esfuerzo desde la historia social porque está intentando establecer los contornos específicos de este fenómeno, lo que abre las puertas, es bueno, importante porque abre las puertas de movilidad social a un grupo de movilidad social ascendente, porque descendente es bien fácil, ¿verdad? Pero más difícil es la movilidad social ascendente. Y en ese sentido me parece muy pertinente porque para poder problematizar, para poder quizás plantear otro tipo de preguntas, por lo menos tenemos que contar con trabajos que establezcan los contornos y que empiecen a esbozar unos temas en particular. Y esto es lo que él está haciendo. Sin embargo, yo pienso que a lo mejor todavía hay una serie de dimensiones que ayudarían a hacer estos contornos más detallados. Yo me preguntaba cuando leía el resumen que nos hicieron llegar, ¿de dónde provienen estas mujeres en términos socioeconómicos? ¿Dónde estudian, verdad? ¿De dónde se gradúan? Él habla un poco ahí de la composición sociodemográfica, menciona que hay algunas mujeres negras, creo que es bastante mínima la presencia de mujeres negras, pero yo seguiría trabajando, ¿verdad?, sobre la composición demográfica de estas mujeres en términos también de estado civil, de edades y de raza, por mencionar algunas cosas, porque por lo menos en los trabajos que yo he hecho sobre la inclusión de las mujeres en el ámbito del trabajo asalariado, vemos que el momento de la vida en que están estas mujeres dentro de su ciclo vital es fundamental
a la hora de poder introducirse en ciertos espacios laborales versus otros. ¿Ah? Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, muchas de estas mujeres que empiezan a trabajar como maestras son mujeres jóvenes que no tienen hijos, etcétera, ¿verdad? Así que por ahí hay una dimensión que se podría profundizar. Otra cosa que me llamó la atención, que no está presente aquí, pero que es otra dimensión que quizás este trabajo podría desarrollar, es si estas mujeres estaban involucradas en otras luchas de carácter social, como las luchas feministas. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, las maestras jugaron un papel muy importante en esas luchas de carácter feminista. Y otro asunto que también, bueno, lo estoy planteando porque lo he visto en la experiencia de Puerto Rico, que no viene de mi propia investigación, sino de la investigación de una historiadora que se llama Sol Cibeles Moral, que ella estudia pues, la historia de la educación en Puerto Rico, y estaba yo hablando con ella los otros días y me comentaba que aquí en Puerto Rico, desde el siglo XIX, había una tradición de mujeres no blancas, que obviamente las mujeres no tenían acceso a la educación formal y mucho menos mujeres no blancas, negras, mulatas, etc. Pero que ella ha encontrado instancias de mujeres que establecían escuelas como de manera informal. Un ejemplo de ello, pues, posiblemente ustedes lo conocen, que es el de Celestina Cordero. Que interesantemente, cuando tú lees la historiografía, la figura que se resalta es la de Rafael Cordero. Y muchas de las cosas que se escriben sobre Rafael Cordero, como mucho, le dedican una oración pues, a Celestina Cordero. Pero de los rastros documentales que existen, que no son muchos, lo que se encuentra es que la que funda la escuela es ella, porque ella es mayor que él. Entonces, cuando ella confronta problemas de salud, pues entonces él se hace cargo de la escuela, ¿no? Y entonces pues la dirige hacia los varones, porque en esa época pues, había una tendencia a que las mujeres pues enseñaran a mujeres y los hombres a los hombres. Así que habría que investigar si había otro tipo de instancia informal en donde estas mujeres de procedencia quizás sociales bajas, pues habían practicado algún tipo de, pues, de enseñanza de manera informal. Héctor Díaz, por su parte, estudia la relación entre las nociones de guerra, modernidad y masculinidad en el cancionero popular puertorriqueño, lo que parece un proyecto muy interesante, mientras que Rodney Padovani pues se acerca a la música, utiliza la música también como fuente de investigación, pero en su caso en busca de analizar las representaciones de violencia institucional en el Puerto Rico del siglo XX. Con respecto al trabajo de Rodney, a mí me hubiese gustado ver una definición de lo que es violencia institucional, ¿verdad? Hacer claro qué es lo que tú entiendes en términos conceptuales de lo que nombras violencia institucional. Sin embargo, él se va por otra vía, ¿verdad? Que es una vía muy interesante también, cuando él habla de la música como memoria. No obstante, a pesar de que ahora en la revisión historiográfica, pues él menciona una serie de trabajos que utiliza la categoría de género como una categoría central en el análisis pues, de las instancias particulares que esos trabajos estudian. En el caso de él, no está presente de manera central. Y sería interesante introducirla porque primero la violencia institucional no se ejerce de la misma forma sobre los sujetos femeninos que se ejerce sobre los sujetos masculinos. Inclusive al interior de esas categorías, ¿verdad? De sujetos feminizados y sujetos masculinizados, hay grandes diferencias, ¿verdad? Porque podemos pensar, por ejemplo, en las mujeres trans, a diferencia quizás de las mujeres de élite blanca, ahí hay unas diferencias importantes en términos de cómo se ejerce esa violencia. Así que yo pienso que quizás valdría la pena reflexionar un poquito más
sobre cómo incorporar una dimensión de género en este análisis. Solamente veo que menciona dos artistas, compositoras, mujeres, que es Ile y Johanny Navarro, ¿verdad? Entonces, otra dimensión que también tú podrías explorar es ver cómo las autoras, si hay alguna diferencia, ¿verdad? No sé, eso es materia de investigación histórica, cómo las autoras femeninas representan esa violencia y cómo los autores varones pues la representan, ¿verdad? Así que por ahí hay otra dimensión que tú puedes seguir desarrollando y que haría el trabajo mucho más complejo y mucho también, por lo menos para mí, más interesante. En el caso de Héctor, en particular, me gustaría sugerir, y esta idea viene no de mí, sino de una antropóloga argentina que reside reside y trabaja en Brasil, de nombre Rita Laura Segato, que ha hecho muchos estudios sobre la violencia y unos estudios que yo encuentro muy originales porque introducen este tema, que es un tema crucial, pero un tema tan, ¿cómo podría decir? O sea, que se trata de forma tan clichosa la mayoría de las veces. Pero ella introduce una distinción que a mí me parece que es fundamental y que te puede dar luz, porque ella dice que hay que tomar en cuenta que en los diálogos y los debates sobre las masculinidades se da como una dimensión doble, una dimensión vertical y una dimensión horizontal. ¿A qué se refiere eso? Pues esa dimensión vertical pues recoge los diálogos que se establecen entre ciertos sujetos masculinos con el Estado y viceversa, ¿verdad? Porque el Estado está formulando unos discursos sobre la masculinidad que se imponen sobre ciertos individuos, el Estado y las instituciones del Estado. Pero de otra parte está el diálogo que se establece entre las masculinidades en competencia dentro de contextos particulares, ¿no? Y, por ejemplo, desde el Estado y las élites, y esto lo saco pues, de lo que has dicho, porque es un tema que yo creo, de hecho me parece bastante original lo que estás haciendo, que no había visto este tipo de análisis, pero desde el Estado y las élites vinculadas a la participación en el ejército y la guerra, ¿verdad? Se plantea como una instancia que tornaría a los sujetos coloniales masculinos en hombres de verdad. Pero esto no se reduce, ¿verdad?, a que los hombres verdaderos son los que pelean por la libertad y la democracia, sino que también el ejército, como nos mostró ayer la doctora Aura Girao en la conferencia que dio, también es una avenida para progresar económicamente y para convertirse en hombres que pueden proveer para su familia. Y ella lo menciona en el caso de la experiencia de las familias puertorriqueñas con programas como el PRO-3C, etcétera. Pero también otros trabajos han resaltado, ¿verdad? Y al día de hoy, el ejército todavía constituye una vía de ascendencia social en donde la gente puede estudiar y puede superarse. Así que por ahí pues está una dimensión en donde estamos viendo que se están formulando o se está dictando desde el Estado y desde estas discusiones que se están dando una masculinidad normativa. Pero eso tiene como contrapartida que aquellas masculinidades que se apartan de esa ruta, pues entonces se están construyendo como masculinidades subyugadas. Así que yo ahora entiendo un poco mejor, ¿verdad?, quiénes son los que están escribiendo estas canciones, que están un poco burlándose pues, de esa masculinidad. Entonces no sé si eso es materia de investigación, si esos debates son debates horizontales entre hombres que están compitiendo
porque su forma de entender la masculinidad pues se convierte a la dominante, o si también hay por ahí una crítica a esas visiones normativas que vienen del Estado. Pero por ahí tienes una dimensión para seguir investigando y profundizando estos asuntos. Así que no sé si te hace sentido, pero me parece interesante, porque también toda la cuestión de la burla y del relajo es una forma de socavar esas masculinidades o esa masculinidad normativa que está bajando, ¿verdad?, del Estado. Por último, el trabajo de Miguel García, que ahora pues la presentación como que se haga un poquito, fue mucho más amplia de lo que parece, de lo que aparece en el resumen que yo leí. Pero él habla de un estudio sobre las mujeres deportistas en el ámbito universitario en el periodo de 1969 a 1964, que si no me equivoco, es cuando por primera vez se introduce el voleibol como deporte femenino en la justa del 69. Entonces tú dices que después en el 74 es que se extiende el título 9 aquí a Puerto Rico. Si no me equivoco, no sé si tengo el caso. Desde 69 empieza con voleibol y como la Liga Atlética Interuniversitaria va añadiendo al programa más deportes paulatinamente. Exacto. Hasta el 74. Exacto. Y eso continúa hasta el 8. Ok, entonces yo creo que es un tema importante porque como tú mismo planteaste en la revisión de la literatura, pues es un tema que no se ha estudiado mucho y parte de lo que tú argumentas es que a pesar de todas las luchas y las transformaciones acaecidas, todavía existe una situación de discrimen contra las mujeres en el ámbito deportivo y me parece que es ese discrimen lo que a ti te gustaría documentar a través de tu investigación. No obstante, yo sugeriría que además de documentar eso, que vale la pena documentarlo, se analice esta coyuntura a partir de la conceptuación de la categoría de género que elabora la historiadora estadounidense John Stott, que tú la mencionas. Pero yo pienso que una de las dimensiones más interesantes de su concentración de género es que ella entiende el género como algo que se va produciendo en distintos ámbitos a través de la historia, y el ámbito deportivo es uno de esos ámbitos. Y entonces, más que enfocar en la cuestión de la discriminación, yo también enfocaría en cómo dentro del deporte se dan unas condiciones para seguir produciendo diferencias entre lo femenino y lo masculino, ¿verdad? Sería una cuestión de analizar cómo prácticas concretas se van elaborando en términos de establecer diferencias fundamentales entre hombres y mujeres. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿cómo contrastan los reglamentos, las disposiciones y otras normas del voleibol femenino con las del voleibol masculino? Sobre qué nociones o suposiciones están montados esos reglamentos y esas disposiciones. Porque aquí hay otros asuntos que yo creo que hay que mirar, y uno de ellos pues es la sexualización del cuerpo femenino, que tiene muchas veces que ver con las disposiciones que se hacen con cosas tan fundamentales como los uniformes. Hace poco, lo que pasa, traté de acordarme, no tuve tiempo de buscarlo y de investigarlo, pero hace poco hubo toda una controversia con los uniformes que usan las mujeres que juegan voleibol de playa, exactamente. Porque no me acuerdo bien, pero tenía que ver con que eran demasiado de sexo, básicamente. Entonces, lo que ellos arguyen es, mira, es que es cómodo. Para los movimientos que nosotros hacemos, esta indumentaria es la más cómoda. Eso jamás, ¿verdad?, se trae en el caso de los diseños de los uniformes de los atletas varones, porque básicamente lo que están tratando de ayudarles es a una mayor
a un mayor rendimiento. Así que yo te exhortaría a que integraras esta dimensión, no ver solo la discriminación, sino también ver cómo eso es un ámbito que sigue produciendo diferencias entre lo femenino y lo masculino, ¿verdad? Y así entonces nosotros podemos entender con más claridad y con más precisión histórica de cómo que, porque se dice, no, porque el género es socialmente construido. Pues vamos a ver cómo se construye, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que se construye esta diferencia entre lo masculino y lo femenino, y yo pienso que por ahí nuestra disciplina tiene mucho proceso. Así que, bueno, nada, eso era felicitarlos en el tema de esta. Disfruté mucho las presentaciones y la lectura de los abstracts, y esos son mis 2 centavos. Gracias. Muchas gracias, profesora. Debo decir que lo de comunicación de Fernando está teniendo problemas de conexión y agradece el que hayamos podido escuchar su presentación. Lo dejo tratarlo por WhatsApp, pero él no ha logrado conectarse. Muchas gracias, profesora, por su análisis de los trabajos presentados. Este es el espacio ahora, ¿verdad?, para que ustedes reaccionen a lo que la profesora les ha comentado, o algo que quieran, ¿verdad?, añadir, también para que tanto quienes nos están viendo a través de Zoom, quienes están aquí, hagan sus preguntas al compañero. Bueno, ok, por aquí. Rodney. Perdón, no. ¿Me escuchan? Sí. Ok, profesora, gracias por su comentario. Y me gusta mucho la idea porque no me había sentado a pensar más en la cuestión de género. Yo la incluí porque quería incluir diferentes eventos violentos. Me enfoqué más en los eventos, pero sí tenía en mente que la cuestión de género, este trabajo puede ser muchísimo más amplio si se trabaja desde la perspectiva de género. Y de hecho hay varias obras que, aunque no son hechas por cuerpos femeninos, sí hay una obra que a mí me gusta mucho de vanguardia, que es por el compositor Carlos Vázquez, y es un requiem que conmemora la violencia doméstica en general en Puerto Rico, y yo lo quería incorporar, pero no lo hizo porque pensaba que no se iba por la vía de la violencia institucional. Pero ahora tengo que reformular esa parte para mi proyecto, y sí me gustaría incluir y reflexionar mucho más sobre, pues, dentro de la perspectiva de género, pues yo sé que hay algunas cosas que pueden aplicar diferentes para las mujeres en cuestión de violencia institucional, y eso me hace pensar bastante en el aborto, y pienso que por ahí se puede ir otra línea en cuestión de violencia institucional en música, porque sé que hay canciones que hablan sobre estos temas y se pueden estudiar estas canciones que hablan y denuncian esta injusticia de parte del Estado, y pues quería dejarlo ahí. ¿Preguntas, comentarios? Héctor, mientras estabas presentando, pues no dejaba de pensar, ¿verdad?, en ese cancionero que nos legó Rafael Hernández, que nos legó Pedro Flores, inclusive posteriormente Bobby Capó. Y hay una canción que obviamente es la que, ¿verdad?, quiero pensar que todos ustedes también la conocen, que cantaba Daniel Santos sobre la guerra, que vengo a decirle adiós a los muchachos. Entonces, tú estuviste hablando un poco, ¿verdad?, de la hombría, del relajo, pero esta canción, en una parte, ¿verdad?, apela a los sentimientos, a las emociones, a la posibilidad de no regresar y a la figura que, independientemente de los machitos que se puedan hacer, llorarán, que es la madre. No sé si eso tú lo trabajas en tu... Sí, ahí, ¿verdad? Un aspecto de estas canciones que pudiera pasar un poco desapercibido, pero que es bien importante, y es que particularmente en este contexto histórico no se puede perder de vista que estas masculinidades se construyen a partir de feminidades, o sea, de la figura de la mujer. Y en el caso de las canciones como el bolero, que ¿verdad?, como un poco como yo planteaba, precisamente por
la naturaleza del género se presta un poco para una cuestión de solemnidad, una cuestión emocional. Y entonces, un poco lo que planteo en el trabajo es que esa figura de la madre muy bien podría representar, por ejemplo, la madre, ¿verdad? En sí que se deja atrás para ir a la guerra, es como, pero también un poco a la madre patria, o sea, todo esto que yo estoy dejando atrás, pero que me llevo porque me da una razón a mí para yo pelear. O sea, no es que estoy peleando simplemente por pelear, demostrar que soy machito, sino que yo llevo todo este proyecto, ¿verdad? Esta responsabilidad, si te quiere poner de esta forma, sobre mis hombros. Un poco lo que planteaba la profesora es no ver la milicia no solo como un espacio de violencia, sino también como un espacio de progreso, que era mayormente un poco, y todavía sigue siendo, la perspectiva desde la cual se ve la milicia. O sea, yo voy a pelear porque se me están ofreciendo estas oportunidades, tengo mi madre, mi esposa, tengo mis hijos, y entonces tengo que buscar la forma, ¿verdad? Un poco de echarlos para adelante, si te quiere ver de esa forma. Pero sí, eso, ¿verdad? En cuanto a las canciones que son boleros, como por ejemplo, ¿verdad? Esta despedida, hay canciones, ¿verdad? El mismo Daniel Santos, la mujer que igual que hay un poco, se plantea la figura de la mujer como este ente masculizador, si se quiere ver de esa forma, o sea, cuestionando, diciéndole, echa para adelante, cobarde, o sea, y la misma canción dice, si tú eres machito que vas para la guerra, tienes que demostrar que tienes valor, o sea, que en ese sentido, nuevamente, son, si se quiere ver de esta forma, dos instancias distintas en que esa figura de la mujer es central un poco para ver cómo se define o se plantea esta figura de la masculinidad. También, la verdad que mencionas esa patria que se va a defender, a lo mejor es otro tema de estudio, pero entonces todo el cancionero que se desarrolla en ese periodo en torno a la patria que no es la que se va a defender, también me parece un tema muy interesante a explorar, ¿verdad? Dentro de la construcción musical de ese periodo. Gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí, perdón, es que no veo. Gracias. Es un comentario sobre también para el señor Tapia, pero de todo, gracias por su presentación, me gustó. Su trabajo me remonta un poco el trabajo de Mabel Rodríguez Centeno, que también trabaja con lo que es la vagancia queer, la sexualidad y el trabajo, y lo que es la formación de la masculinidad. Sé que está hablando del cancionero, pero no evite pensar que también estamos teniendo nosotros acá. En una de las citas que puso en su presentación se habla de lo que construye el puertorriqueño y se habla del europeo y el indio, pero no hay una mención de esa dimensión racial de la virtud o la afrodescendencia. Pero pues también reconozco que para el siglo XX pues está la confirmación de lo que es el jíbaro, esta raza universal. Así que le quería preguntar si en el cancionero se hace más como un tipo de mención a lo que es la masculinidad con unas dimensiones raciales. Claro, de momento con las canciones, ¿verdad? Que incluyen este trabajo, el tema de la raza no es algo que se plantea. O sea, un poco, con toda la mala leche del mundo, incluyendo en el trabajo, es la descripción que se hace del puertorriqueño precisamente por lo que tú planteas. Es esta imagen que se tiene, ¿no? Y es un poco el clásico discurso de las tres razas. Tiene pues, el elemento de la gallardía europea, la nobleza indígena, pero vamos a añadir ahora lo estadounidense, que va a añadir pues, el elemento civilizatorio y la democracia, pero entonces pues se deja fuera ese elemento ¿verdad? De la afrodescendencia. Y pues sí, y incluso músicos como Rafael Hernández, Pedro Flores, eran músicos, compositores negros, ¿verdad? Eso es algo que por lo menos, ¿verdad? A simple vista escapa. Y es curioso porque, o sea, estas personas, aparte de enfrentarse al dilema colonial y de género, también se enfrentaron al dilema racial. O sea, no se puede perder de vista que cuando se implementan aquí en Puerto Rico esas instituciones militares, pues tiene también un sistema de segregación racial, y que incluso los mismos puertorriqueños son segregados, ¿no? Los distintos regímenes. Pero eso, ¿verdad? Es un tema que por una u otra razón escapa, ¿verdad? Este estudio, pero que no por eso significa que no esté ahí. Es algo que
¿verdad? Que te agradezco que hayas traído, que hay que prestar un poco más de atención. Y ver cuáles son los códigos que articulaban la diferencia racial en ese momento, porque a veces se nos escapan porque son códigos distintos a los que nosotros manejamos. Voy a dar paso a tu pregunta, la podemos hacer de forma informal o fuera de la grabación porque tengo que prepararme para la mesa redonda, así que a quienes están conectados por Zoom estaríamos quitando este enlace y tendrían que entrar, ¿verdad?, por el enlace que corresponde a la mesa redonda que se ubica en el programa y también está en nuestras redes sociales en la promoción de mesas redondas. Pues estaría iniciando la mesa redonda, archivo, memoria y poder, retos historiográficos con los doctores Aileen Correa, de la Universidad de Michigan, Marisa Fuentes, de Northwestern University, Gabriel Meléndez, de la Universidad de Wisconsin-Madison, y Kristen Wolf, de Harvard University. Voy a desconectar, pero te voy a dar paso para que puedan seguir la conversación en lo que preparamos el siguiente panel, la mesa redonda. Que tengan buenas tardes a quienes nos visitan acá desde eso. Hasta luego. Recording.